Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 37. Senio. Y mientras estos estudios les absorbían la atención a los Kodvas dentro de su mansión tranquila de Negadá, allá del otro lado del desierto, había comenzado el traslado de bloques de piedra y enormes troncos de roble y de cedro del monte Líbano para construir la casa de Numú, que sirviera de solaz a las almas en los fértiles valles del Éufrates, donde había nacido el Verbo de Dios. Senio y Aldis estaban encargados por el Alto Consejo de Negadá para vigilar los trabajos de edificación y concurrían casi diariamente al otro lado del bosque con este objeto. Una mañana, al llegar, se encontraron con una pobre mujer semidesnuda, mostrando por entre los jirones de ropas despedazadas las señales de haber sido bárbaramente azotada. Tenía a su lado un fardo de trapos viejos y de restos de carnes asadas y de pan duro al parecer. Estaba escondida detrás de una pila de madera y piedras y parecía querer evitar que la vieran los obreros. Cuando vio a los dos Kodvas, se echó a llorar desconsoladamente y en una lengua ininteligible para ellos, les hablaba como pidiendo socorro. Al mismo tiempo levantó un extremo de la tela ya incolora que cubría el fardo y los Kodvas, asombrados, vieron dos criaturitas desnudas y profundamente dormidas. Los pies de la mujer estaban hechos todo una llaga y era imposible hacerla caminar. Senio y Aldis tomaron uno de los asnos con que arrastraban las maderas y colocaron encima a la mujer, y cada uno tomó en brazos una de las criaturas y regresaron a la caverna. No pudieron comprenderle nada de lo que ella quiso explicarles. Una sola cosa sabían, que eran tres seres abandonados de toda protección humana, y llegaron con la carga hasta su morada, causando en sus habitantes la consiguiente piedad, asombro y por fin alegría, sobre todo a Evana, que enseguida vistió a las criaturas con las ropitas ya dejadas por su pequeño Abel. Eran dos mujercitas de oscuro cabello y piel blanco mate, lo mismo que la madre. Diva observó que debían ser elamitas de Elam o Persia por el tipo y por algunas palabras que pudo comprender de la madre, pues la anciana algo recordaba de la lengua hablada por mercaderes de aquel país que había conocido en su juventud. Comprendieron por fin que se llamaba Shiva, que era originaria del Elam y que había sido traída como esclava desde su país, que como ella fue destinada a danzas y bailes, su amo había querido matarla cuando vio en ellas señales de maternidad y que se encontraba impedida de realizar las danzas que le producían tanto dinero. Ella huyó hasta que, nacidas sus dos hijitas, había vagado pidiendo y recogiendo cereales y legumbres por los campos de cultivo que cambiaba en las poblaciones por los alimentos indispensables. Mas un día la necesidad le obligó a entrar en un huerto plantado de cerezos y de limoneros para recoger de aquellos frutos y apagar su sed, y fue sorprendida por el poseedor de aquel huerto, que la maltrató del modo que podía verse aún en sus carnes azotadas con varas de mimbre. Pero esto es reciente, observó Senio, pues que las heridas aún vierten sangre. Preguntadle, Diva, en qué región o sitio se encuentra el hombre que la maltrató. Dice que a la terminación del bosque y a la orilla misma del lago Arab.
De manera que tenemos un vecino maravilloso, decía indignado el viejecito, cuyo aspecto de enojo asustó al pequeño Abel, que se echó a llorar abrazándose de las ropas de su madre. Válgame Dios, qué torpe nos volvemos los viejos. Ahora, si lo que hice peor que el bárbaro que maltrató a Shiva, exclamaba Senio, lamentándose de haber asustado al pequeñín con su desmedida indignación. No es contigo, Abelito, no es contigo que estoy enojado. Ven, ven, vayamos a nuestro río, que en sus orillas haremos las paces. Y levantando en sus brazos al pequeño, fue a echar a flote sus canoas cargadas de almendras. Pero no quedó en eso el asunto de la mujer azotada, sino que Senio indagó hasta dar con el huerto y con el dueño del huerto, cuyas posesiones quedaban dentro de las comarcas guardadas por los arqueros de Boindra. No puede ser, decía, que entre nosotros, sembradores de la paz y la concordia, se deje impune una barbarie semejante, pues a ese paso tendremos siempre el espectáculo de mujeres con la espalda abierta por los azotes o hambrientos apaleados. Esto no puede ser. Y sin que nadie lo contuviera, se montó en el asno que condujo a la mujer y se dirigió hacia la construcción al otro lado del bosque. Tomó informes entre los jornaleros que labraban las maderas y las piedras para el nuevo edificio. Pidió unos arqueros al representante del Chalit del Nilo que en Babel había y a quienes fueron tan encarecidamente recomendados por Boindra en su reciente estadía, y se dirigió hacia la orilla del lago. Entre la hermosa plantación de árboles frutales, que era un verdadero prodigio, se hallaba la tienda del poseedor, frente a la cual estaban sentados en el suelo, medios desnudos, unas veintena de hombres con caras escuálidas y ojos cargados de terror los unos y de odios los otros. Malo, malo, refunfuñaba el viejecito, a quien aquel preliminar desagradaba en extremo. Al acercarse a ellos descubrió que aquellos hombres estaban sujetos a una larga cadena suspendida de sus cinturas por una correa de cuero y cobre, la cual sujetaba a la vez una pequeña envoltura de burdo tejido de fibra vegetal. Aquellos hombres estaban ocupados en acondicionar frutas en grandes sacos de cuero. ¿Vuestro amo?, preguntó Senio, dándose cuenta en una rápida ojeada que allí no estaba, puesto que todos aparecían sujetos con cadenas a los troncos de los árboles. Cada uno soltó una especie de gruñido que Senio no comprendió, pero como le habían señalado hacia la tienda, a ella se encaminó seguida por los arqueros. «La paz sea contigo», gritó el viejecito según la costumbre desde la puerta. Otro gruñido le contestó malhumorado desde adentro, y al poco rato apareció un hombrazo de elevada estatura y de un aspecto nada agradable. «¿Sos vos el dueño de este huerto?», preguntó Senio. «Yo soy», le respondió. «¿Qué queréis?». «Que no seas un bárbaro», le contestó secamente el viejecito, irradiando sobre él con gran fuerza su pensamiento de represión y de dominio. El hombre iba a tomar el látigo de varas de mimbre que siempre tenía en la mano. «¡Quieto ahí!», le gritó la voz de trueno que nadie había sospechado pudiera salir de aquel cuerpo casi agobiado por los años. La irradiación represiva de Senio era tal que parecía arrojar chispas de fuego por sus ojos. El hombrazo se sintió débil ante aquel gesto y aquella voz, y cambiando de aspecto y de tono, le hizo entrar en la tienda. Los arqueros, que eran 3,
quedaron en la puerta. Vos habéis azotado bárbaramente a una mujer con 2 criaturas porque, obligada por el hambre, cortó fruta de vuestro huerto, dijo Senio, siempre con su misma voz de dominio y de reproche. Porque aborrezco los ladrones, contestó el hombre. ¿Y son también ladrones esos 20 hombres que tenéis trabajando atados con cadenas? Son esclavos pagados con el fruto de mi trabajo, y si no los amarro se escapan. Si les trataras bien, no se escaparían, pero ya arreglaremos ese asunto. Ahora vamos a saldar la cuenta de la mujer que habéis maltratado y que es mi hija. ¿Cómo vuestra hija y andaba vagando por estos campos? Eso no os interesa a vos. Yo os pagaré la fruta que ella pueda haber comido, pero vos recibiráis tantos azotes cuando la habéis dado a ella. Y llamó a los arqueros. Por favor, por piedad, clamaba el hombre, cobarde ante la fuerza, no obstante su grande estatura y su dureza natural, y aquel hombre se tiró al suelo como una bestia acobardada. Bueno, dijo Senio, os perdono por esta vez, pero vamos a definir bien la situación. El hombre se levantó. ¿Cuánto tiempo hace que habitáis aquí? Pues veo que no sois natural del país. El hombre se turbó visiblemente y miró con terror hacia donde estaban sus esclavos. Senio comprendió que los esclavos tenían el secreto de la infamia de Carono, que así se llamaba aquel individuo. Decid la verdad, pues lo mismo lo sabré por vuestros esclavos. Soy un hermano del Chalit del Nilo, le dijo. Ya veis si puedo o no pedir justicia para vuestros crímenes. Carono se echó a temblar. Perdonadme la vida y os diré todo y me alejaré para siempre de este país, murmuraba el cobarde casi llorando. Hablad, que ya os escucho. Hace 45 lunas que habito esta tienda que era del viejo Matusa y sus 2 hijas. ¿Y dónde están ellos? Piedad, piedad, perdonadme la vida y yo me marcharé. ¿Les has muerto a los 3, verdad? Preguntó Senio casi seguro de lo que decía. Es que Matusa intentó matarme porque yo había ultrajado a sus hijas, a las cuales quise tomar por esposas después, pero ni Matusas ni ellas quisieron, y los maté para evitar que me delataran al jefe de los arqueros. Ya, qué vecino tenemos, decía Senio mirando a los arqueros, que no podían casi contener la ira que les impulsaba a matar allí mismo como a un reptil venenoso a aquel pobre ser cargado de su propia miseria. Pues ni te vas a marchar ni te van a matar. Por la luz de este sol que nos alumbra, vas a vivir y te vas a hacer hombre de bien. Bajo esta mano temblorosa que ves, le dijo Senio con una energía y una fuerza que hasta los arqueros se quedaron estupefactos, y sacándose el cordón de fibra vegetal que sujetaba su túnica a la cintura, dijo a los arqueros: atadle las manos hacia atrás y si trata de huir, atravesarle con vuestras flechas. Acto seguido los arqueros fueron rompiendo con hachas de piedra las cadenas que sujetaban a los hombres, cada uno de los cuales tenía su historia de dolor. Habían sido comprados en los mercados de Babel a cambio de sacos de fruta, para hacerles cultivar el huerto y acarrear la cosecha hasta aquella ciudad. Ninguno quería permanecer en aquel sitio, pues aquel hombre les inspiraba espanto y terror. Él mismo indicó el lugar donde había sepultado a sus víctimas y pudieron comprobar que había dicho la verdad.
Las almas que animaron esos cuerpos, le dijo Senio con enérgico acento, te perseguirán durante toda su vida y otras vidas después de esta, si persistes en la vida de maldad que has llevado hasta ahora. Mira, y Senio concentró su pensamiento evocando fuertemente a las almas errantes de sus hermanos los Kodvas desencarnados y llamó a las víctimas de Carono con indecible amor, acercándose más y más a la fosa que aún no había sido del todo borrada por el césped. Después de unos instantes, una forma de mujer transparente y sutil se levantó, después la del viejecito y por último otra forma de mujer, adivinándose por la consistencia de la materia astral que las envolvía, que aquellos tres seres tenían ya cierta evolución espiritual. Los arqueros, asustados, querían huir. Carono cayó al suelo sin sentido, y al ruido que hizo su cuerpo al caer en tierra, la visión se desintegró. Senio explicó a los arqueros y a los esclavos lo que a ellos les parecía un milagro, pues llegaron a pensar que Senio era un mago que había resucitado a aquellos muertos. Vació un recipiente con agua del lago sobre la cabeza de Carono, que después de un rato volvió en sí. Su primer impulso fue de arrojarse a los pies de Senio, haciendo repetidas promesas para el futuro. El terror casi lo había enloquecido al reconocer a sus tres víctimas. Los esclavos, agradecidos a su salvador, pues Senio les devolvió el escudito de cobre que daba derecho de propiedad sobre ellos a Carono, quisieron quedar como hombres libres a trabajar en el mismo huerto del cual tomó posesión Senio en nombre del Chalit del Nilo y dijo solemnemente: desde este instante, este huerto se llamará Adamo, y este lago Evana, y vosotros, 20, seréis los guardianes y cultivadores, dependiendo directamente de mí, hasta que yo dé aviso a nuestro chalit de Negadá, id a la tienda y vestidos, que bastantes ropas he visto en ella, les dijo. Yo me llevo a Carono hasta la construcción del bosque y desde este momento es también mi hijo como la infeliz mujer que él azotó. ¿Estáis todos conformes? Bendito seas, fue el clamor que se oyó con tal intensidad que Senio se sintió conmovido y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dulcificando para Carono su voz, le dijo: si cumples tus promesas, te demostraré que seré un buen padre para ti. Y le desató las manos porque vio que aquella fiera estaba casi domada. Vamos, le dijo, y vosotros quedaos en paz, obedeciendo al de más edad por ahora, que yo regresaré mañana para ver cómo habéis correspondido a la bondad de Dios que os ha visitado hoy en la persona de este pobre viejo. Y Senio regresó hasta la construcción con sus arqueros y seguido de Carono, que parecía un león vencido. Este hombre va a trabajar en la construcción, dijo al que dirigía los trabajos. Yo le conozco, yo respondo por él. Sabe esculpir y tallar la piedra. Él hará las pilastras, las fuentes y los basamentos de las columnas. Y apartándole hacia un lado le dijo: desde hoy dejarás tu nombre de Carono, que te delata como gomeriano, y te llamarás Abirón, que quiere decir en la lengua de los Kodvas, transformado. ¿Estás conforme? El hombrazo no pudo contenerse más y abrazándose de Senio se echó a llorar como un niño. Bueno, hombre, bueno, ya sé que eres otro y estás arrepentido de verdad. Lo que hace falta es que me lo pruebes en adelante con los hechos, le dijo el viejecito Kodva. ¿Por qué no me lleváis a vuestra casa? Yo vendré a la construcción todos los días, pues temo que estos jornaleros me miren con desconfianza.
No temas nada con lo que he dicho, basta, después veremos. Senio decía la verdad, porque los jornaleros se habían impresionado favorablemente al ver que aquel hombrazo había manifestado grande afecto al Córdoba, que consideraban como jefe y señor en la obra que realizaban. Era ya la caída de la tarde cuando Senio se despedía de Avirón y los demás obreros y regresaba a pie a la caverna. A mitad del camino se encontró con Aldis y Adamu, que venían a buscarle, alarmados de que en todo el día no había regresado a la casa. Vosotros no sabéis qué jornada más laboriosa acabo de hacer. Y les refirió todo cuanto le había ocurrido desde la mañana. Con que Adamu tenéis un hermoso huerto con vuestro nombre, y para Evana, que gusta tanto del agua, le tengo un lago cuyas orillas son un verdadero manto bordado de flores, continuaba diciendo el viejecito, feliz en extremo de poder llevar un poco de felicidad a los seres que le rodeaban. Aldis se sentía inundado de dicha y de paz y decía a su hijo, verdaderamente no sabríamos ya qué más desear, pues Dios nos colma de todo.